Alejandro Casona. Alejandro Rodríguez Álvarez, Vesuyo, 1903, Madrid, 1965. Cursó estudios en las universidades de Oviedo y Murcia y en la Escuela Superior de Magisterio de Madrid. Se inició en el mundo teatral dirigiendo una compañía de aficionados, el Teatro de las Misiones Pedagógicas, formada por los alumnos del Instituto del Valle de Arán, del que era profesor. La enseñanza constituyó ciertamente una faceta importante en la primera etapa de su vida, ya que fue nombrado inspector de enseñanza primaria durante la República y publicó una primera obra de teatro infantil, El pájaro pinto. Por razón de edad y pese a la singularidad de su obra, cabe vincular a Alejandro Casona con dramaturgos como Max Au o Enrique Jardiel Poncela y con el grupo poético del 27, además de Federico García Lorca, varios de sus miembros como Pedro Salinas, Rafael Alberti o Miguel Hernández, cultivaron ocasionalmente el teatro. Después de una breve incursión en el campo de la poesía con el libro La flauta del sapo, 1930, Alejandro Casona publicó en 1932 Flor de leyendas, colección de leyendas clásicas y medievales, que le valió el Premio Nacional de Literatura, y en 1934, año en que decidió dedicarse por completo a la dramaturgia, La Sirena Varada, por la cual recibió el Premio Lope de Vega. Características de la obra de Casona. Autor de un teatro de ingenio y humor que mezcló sabiamente fantasía y realidad. En este sentido, la suya está considerada una obra de carácter neosimbolista, que procura la evasión, aunque observando siempre un tono experimental. Su producción poéticamente rica no empleó, sin embargo, en absoluto la construcción en verso. La obra de Casona rompió los moldes estilísticos establecidos en el teatro predominantemente naturalista de la época e introdujo materiales nuevos para conformar sus personajes, tales como la investigación psicológica y la fantasía. La gran preocupación del autor fue dotar en todo momento de una dimensión poética a su teatro. Obra. Antes de la Guerra Civil publicó aún dos obras, Otra vez el Diablo de 1935 y Nuestra Natasha de 1936, pieza dominada en su temática por inquietudes políticas de reforma social. Alejandro Casona se trasladó a México en primer lugar, donde publicó Prohibido suicidarse en primavera en 1937, en la que introdujo su tema favorito de la casa de los sueños como lugar en el que las ilusiones y la realidad se confrontan. Las tres perfectas casadas en 1941 y La dama del alba en 1944, tal vez su obra más representativa, en la que el tema de la muerte está tratado con hondura delicada y notable gravedad. Le siguieron La barca sin pescador en 1945, La molinera de Arcos en 1947, Los árboles mueren de pie en 1949, La llave en el desván 1951, Siete gritos en el mar 1952, La tercera palabra 1953, Corona de amor y muerte 1955 y La casa de los siete balcones en 1957, Retablo jovial en 1962. 25 años de exilio. Alejandro Casona salió de España en 1937 a consecuencia de la guerra. En primera instancia llegó a México, luego realizó varios viajes por Venezuela, Perú, Costa Rica, Colombia y Cuba. Finalmente, en 1939, decidió instalarse en la ciudad capital de Argentina, Buenos Aires. Durante aquellos 25 años en el exilio, Casona produjo una buena parte de su obra. La experiencia de vivir lejos de casa lo condujo a ser más profundo e intenso. En aquel tiempo escribió Prohibido suicidarse en primavera, La dama del alba y La casa de los siete balcones, entre otras obras. Estilo. Singular y diferente, tuvo la capacidad de crear personajes desde lo ficticio y psicológico. Eso le permitió innovar y comenzó a darle a la audiencia un estilo artístico distinto al que ya existía en su época.
El estilo literario de Casona se basó en el uso de un lenguaje sencillo, preciso y cargado de humor. Junto con Federico García Lorca, fue uno de los innovadores del teatro cómico. Además, tuvo como intención principal lograr que la audiencia mantuviera viva la imaginación. Alejandro Casona conjugó la realidad con lo fantástico, donde las sorpresas y los trucos eran constantes. En sus puestas en escena era común ver argumentos claros y emocionantes, así como hábiles, además de pocos actores. Por lo general, sus obras fueron estructuradas en 3 actos. Obras teatrales en lista: La Sirena Varada, El misterio de María Celeste, Otra vez el diablo, El mancebo que casó con una mujer brava, Nuestra Natasha, Prohibido suicidarse en primavera, Romance en 3 noches, Sinfonía inacabada, Pinocho y la infantina Blancaflor, La vida dramática de Marie Curie, Las 3 perfectas casadas, La dama del alba, La barca sin pescador. La molinera de Arcos, Sancho Panza en la ínsula, Los árboles mueren de pie, La llave en el desván, A Belén pastores, 7 gritos en el mar, La tercera palabra, Corona de amor y muerte, La casa de los 7 balcones, Carta de una desconocida, 3 diamantes y una mujer, Carta de amor y una monja portuguesa, El caballero de las espuelas de oro. Prohibido suicidarse en primavera, 1937, fue una de sus primeras obras escritas en el exilio. Se estrenó en México el 12 de junio de 1937 en el Teatro Arviu. Narra la historia del Dr. Ariel, quien vive con la preocupación de llegar a la madurez y suicidarse como lo hicieron varios miembros de su familia. Al verse afectado por el pasado, Ariel decide investigar sobre la psicología fatalista del hombre y también crea un sitio para atender a las personas con intentos suicidas. Son los personajes Chole y Fernando quienes, sin saberlo, cambian la actitud en los pacientes y estos deciden seguir viviendo. La dama del alba, 1944. Esta obra de teatro de Casona se estrenó en Buenos Aires en el Teatro Avenida el 3 de noviembre de 1944 y en España se llevó a cabo el 23 de abril de 1962, cuando el autor regresó del exilio. Su trama se basó en el dolor de una familia tras el fallecimiento de uno de sus miembros, Angélica. La madre de Angélica se sume en el abandono tras la pérdida, y sus otros hijos y el abuelo se sienten desesperados por no saber qué hacer. Sin embargo, al tiempo llega a la casa una nómada que le dará un giro a sus vidas. Alejandro Casona ambientó la obra en la vida rural de Asturias. La barca sin pescador, 1945. La obra presenta una crítica sobre la personalidad que el hombre adquiere cuando tiene una posición alta en sociedad o en empresas. El tema central es el deseo desordenado de adquirir riquezas, como un hombre puede tener el deseo de matar a un pescador con tal de no perder su trabajo.